Para poder comprender por qué se produjeron las invasiones inglesas en el Río de la Plata, debemos tratar de ubicarnos en cuál era la situación de Europa en ese tiempo, cuál era su situación económica y política. En los primeros años del siglo XIX en Europa, que estaba muy convulsionada por la lucha entre Inglaterra y Francia por el poder de puntos estratégicos en el Mediterráneo, en realidad era porque querían ver cuál era de los dos países era el dominante sobre Europa. Gran Bretaña buscaba consolidar su poder con los mares y Francia su poder en el territorio. Se enfrentan estas dos potencias en 1804 y una flota británica captura una nave que venía de América con metales preciosos. Por ese mismo año, Inglaterra, el primer ministro reunido en Londres con el comodoro Popham, ya se planteaban cuál iba a ser su posición respecto a las colonias españolas en América. Francia estaba aliada con España contra Portugal y contra Gran Bretaña. España no estaba en una posición económica muy buena y su derrota frente a la Armada Británica en la batalla de Trafalgar lo deja aún mucho más debilitada. En esa época el mercantilismo era la forma económica más importante y tener minas de metales preciosos daba a España un lugar importante. Gran Bretaña está analizando la posibilidad de tener poder en los territorios coloniales para propiciar el libre comercio, porque Gran Bretaña estaba en plena expansión por la revolución industrial, que tenía exceso de producciones, fundamentalmente para la industria textil. Necesitaba mercados, productores y consumidores de materias primas. En Potosí, ubicada en el Alto Perú, que sería hoy Bolivia, existía una gran producción de plata que era para el Imperio Español. La economía de España se basaba en esto. La mayor parte de esta plata extraída del Potosí iba embarcada y pasada por el puerto de Buenos Aires. Los británicos tenían información estratégica y en 1806 deciden tomar la ciudad del Cabo de Buena Esperanza. Y cuando la toman deciden cruzar el Atlántico, llegar a Montevideo y a Buenos Aires. Desde el 8 de junio de 1806, la flota británica con 22 buques y un poco más de 1500 hombres se encontraban frente a las costas orientales comandadas por William Beresford. El representante del Virreinato del Río de la Plata, que era en ese momento Sobremonte, estaba organizando algunas milicias, así las combatía contra las milicias inglesas. El 25 de junio de 1806, los británicos avanzaban y desembarcaban por las costas en lo que actualmente sería el barrio de Quilmes. Las milicias argentinas, que estaban comandadas por el coronel Pedro de Arce, avanzan hasta Quilmes para detener a los ingleses, pero al día siguiente las fuerzas británicas atacan la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires. El 27 de junio, William Beresford logra cruzar el riachuelo y se apodera de Buenos Aires. Toman el fuerte e izan su bandera. Prácticamente no tuvo resistencia alguna Argentina sobre los invasores, ya que el virrey Sobremonte había huido y las milicias realmente y el armamento realmente eran muy pobres. El virrey Sobremonte huye hacia Córdoba llevándose consigo el tesoro real, pero se refugia en Luján. Posteriormente, capturado por los ingleses, le quitan este tesoro que él llevaba. El montón de dinero que tomaron los ingleses era aproximadamente 1.400.000 pesos, que se lo entregan a Popham, que era el que en ese momento comandaba la escuadra inglesa.
La ocupación de Inglaterra sobre Buenos Aires duró aproximadamente 46 días. William Beresford quería lograr el apoyo de los sectores dominantes de la sociedad. Mantuvo sus cargos y a los funcionarios y no estaban de acuerdo con la liberación de los esclavos. Una parte de las élites lo apoyaba, pero había otra parte que no. Las milicias argentinas, que estaban comandadas por el coronel Pedro de Arce, avanzan hasta Quilmes para detener a los ingleses, pero al día siguiente las fuerzas británicas atacan la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires. El 27 de junio, William Beresford logra cruzar el riachuelo y se apodera de Buenos Aires. Toman el fuerte e izan su bandera. Prácticamente no tuvo resistencia alguna Argentina sobre los invasores, ya que el virrey Sobremonte había huido y las milicias realmente y el armamento realmente eran muy pobres. Los objetivos que habían tenido los ingleses seguían estando presentes. El dominio de los mercados coloniales españoles seguía siendo algo que los ingleses querían lograr, con el apoyo de los políticos y los comerciantes de Inglaterra. Europa estaba bajo la expansión de Napoleón. En 1807, los ingleses enviaron una segunda expedición militar al Río de la Plata. Pero ahora, con 100 barcos y casi 100 hombres, desembarcaron en la ciudad de Montevideo, que terminó siendo tomada en manos de los ingleses. El 10 de mayo llegaron al Río de la Plata el comandante Whitelock. Whitelock fue designado por la corona británica como comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Sur y gobernador de las tierras conquistadas. Los ingleses avanzan hacia Buenos Aires, pero Liniers tiene milicias preparadas. Se enfrentan en Miserere. Martín de Álzaga convoca a milicias y Liniers acepta su propuesta. Los ingleses no pueden llegar a la plaza porque son atacados por el regimiento de patricios, comandado por Saavedra, y los ingleses intentan resistir, pero son detenidos por el fuego de los milicianos. Estos logran la victoria el 7 de julio. Whitelock se rinde y se les pide abandonar tanto Buenos Aires como Montevideo. Las invasiones inglesas marcan un punto de partida, ya que la sociedad comienza a plantearse la posibilidad de romper los lazos coloniales que en ese momento había con España, ya que España además había demostrado que no podía defender sus colonias americanas y les obligaba a responder frente a cualquier peligro con sus propios recursos. Además, un hecho central muy importante que da inicio a lo que más tarde será el proceso de la Revolución de Mayo, y posteriormente la independencia del Río de la Plata.